Quiero hablar esta noche acerca del tema o el pensamiento, dos formas de ver la vida. A través de la lógica o la razón, o a través de la fe. El impacto que cada una de estas formas puede causar en la vida del ser humano, pero también el desenlace de cada una de estas formas, cómo nos puede beneficiar o afectar. Y para ello quiero invitarle que vaya conmigo al capítulo 5, verso 21 en adelante del libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 21. Cuando usted lo haya encontrado, me lo puede confirmar con un amén, y de esa forma participamos de la lectura de la palabra del Señor juntos. Dice la escritura de la siguiente manera: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Verso 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado mi vestido? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más ya al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dile que está a tu lado: no temas, cree solamente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra que nos permite, Señor, leer y en la cual meditaremos esta noche. Te pedimos, Señor, que nos des una palabra clara, práctica, entendible, pero también aplicable a nuestra vida diaria. Que edifique y fortalezca nuestra fe. Que amplíe, Señor, el panorama, la visibilidad en nuestro diario caminar, pues tu palabra dice que ahí es luz para nuestro caminar. Por eso te pedimos, Señor, que esta noche tu palabra, Señor, abra la obra que, Señor, tú quieres que haga en nuestros corazones y cumple el propósito para el cual tú la has enviado, como dice, Señor, la escritura misma. En el nombre de Jesús te lo pedimos, no sin antes, Padre, declarar que este lugar es lo que es: casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, todo aquello que no obra de acuerdo a tu voluntad ni se somete a tu obediencia, le atamos, Señor, de pies y manos y le enviamos al abismo, declarando, Señor, que este lugar es libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero también para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. El desenlace de esta escritura, la conclusión es que cuando Jesús llega a la casa del principal de la sinagoga, no llevó a todos sus discípulos, sino solamente a 3 de ellos. Y cuando entró al lugar donde estaba toda la gente, encontró un escenario de gente llorando, gente, dice que haciendo escándalo, y a la niña
cuando Jesús la vio, no dijo que estaba muerta, dijo que estaba dormida. Y la gente, cuando oyó hablar de Jesús decir esto, se burlaban de él. Pero él no trató de convencer a nadie, simplemente le dijo al dueño de la casa que sacara a todo mundo, y solo se quedaron los padres de la niña y los 3 discípulos que le acompañaban. Y Jesús dijo a la niña: levántate. Ella se incorporó y dijo: denle de comer. Me llama la atención este pasaje en sobremanera, porque aquí encontramos 2 milagros extraordinarios. Uno de una niña que tenía 12 años de edad, que apenas estaba comenzando a vivir, y otra persona ya adulta, pero que tenía 12 años de sufrimiento y nada podía hacer para resolverlo. Hay muchas enseñanzas y conclusiones a las cuales nosotros podemos llegar, y es que, como hablábamos el miércoles pasado, los problemas no hacen excepción de personas. Una niña con tremendo problema, una persona mayor con tremendo problema. El miércoles pasado hablábamos de una mujer endeudada, viuda, sin posibilidades, con una deuda impagable. Y también hablamos de una mujer también que, socialmente hablando, lo tenía todo resuelto. Pudiésemos decir que era adinerada, pero también con un problema que no estaba en su mano poderlo resolver. En otras palabras, los problemas afectan a los jóvenes y afectan a los mayores, afectan a los pobres y afectan a los ricos. O sea que en este mundo todo mundo tiene un problema de una forma u otra. Créame, alguien quisiera resolver una situación, pero que no está en él o ella resolverlo. Cuando nosotros vemos la vida desde la óptica humana, siempre habrá una dificultad, siempre habrá una situación por resolver, siempre habrá algo que temprano o tarde genere inseguridad, temor y angustia. Y no es para menos cuando nosotros vemos la vida desde la óptica humana. Si usted la mira desde un punto de vista económico, los reportes en el horizonte no son muy alentadores. Y no es que quiera ser pesimista, pero usted puede averiguar, y yo le sugiero que se tome el tiempo, lea, y usted llegará a la conclusión de que lo que se nos dice no está lejos de una realidad. Por ejemplo, ayer hablaba con una persona de un gran hombre de Dios que existió, que murió hace no muchos años, David Wilkerson. ¿Alguien ha escuchado el nombre de David Wilkerson? David Wilkerson fue un hombre que Dios le reveló el futuro algunos años atrás. Recuerdo que las visiones de David Wilkerson en los años 80 revolucionaron la iglesia. Pero leía la biografía y parte del escrito de David Wilkerson, la lucha que tuvo para escribir esto, porque tenía un temor terrible, pero sabía que era Dios que se lo había dado. Y todo lo que David Wilkerson escribió en sus profecías, durante este periodo de pandemia recobró mucha notoriedad los escritos de David Wilkerson, porque todo lo que él vio y escribió ya sucedió. Curiosamente, Dios se lo llevó antes que él viese el cumplimiento de esto. Y hablaba con esta persona que hay otras profecías de hombres de Dios que Dios, curiosamente, no sé si es un patrón, perdóneme, no quiero anticiparme y llegar a una conclusión, pero cuando son profecías así tan trascendentales, Dios suele llevárselos antes y que no vean ellos el cumplimiento, porque si estarían entre nosotros, créame que la gente los consultaría más a ellos que a Dios. Sé lo que estoy diciendo. Hoy por hoy tenemos gente que dice ser profeta, y yo no dudo que hay don de profecía en ellos, pero la gente los busca más a ellos que a Dios. Ahora, ¿qué de hombres que años atrás, décadas, dijeron lo que sucedería y ya ha sucedido tal cual ellos lo dijeron? Una de las profecías de David Wilkerson es la caída del dólar. Y esta semana que pasó, 8 días mañana, empezó esa inestabilidad. Por eso digo, si usted mira la vida desde un punto de vista humano, a través del lente de la economía, no es muy alentador. Si usted mira la vida y el futuro desde un punto de vista político, no es alentador.
Si lo mira a través de la ciencia, la medicina, mire, son más los retos que el esfuerzo que la medicina está haciendo. Leí hace un tiempo atrás algo sobre los virus y todo esto que sucede y lo que está pasando si nosotros estamos bien y saludables por un milagro de Dios. Y eso fue lo que Albert Einstein dijo en una ocasión. Hay dos formas de ver la vida, dijo él. Una es creer que no existen los milagros y la otra es creer que todo es un milagro. Y yo soy de los que creo que todo es un milagro. Su vida es un milagro, mi vida es un milagro. Todo lo que Dios nos ha dado es un milagro. Hay un hombre de Dios a quien me gusta leer un poco de él cuando tengo el tiempo, y es que es un hombre que en todo ve milagro. Dice, cuando dice yo me como una ensalada y veo un trozo de tomate en la ensalada, dice, me es imposible no pensar de que estoy frente a un milagro. Es que dice, ¿cómo es posible una semilla tan chica, tan diminuta? Dice, se convierte en una planta y esta planta produce un fruto, este color, este sabor. Dice, y él dice, uno pudiese pensar que esto es parte de la naturaleza, pero es que hay alguien detrás de esto, y eso es Dios, dice, obrando milagros. Amado mío, el que usted y yo tengamos salud, el que podamos respirar, inhalar y exhalar aire sin ningún equipo que nos ayude a hacerlo, es un milagro de Dios. Yo he visto personas debatirse en situaciones difíciles por no poder respirar por sí mismo, y no hay cosa más triste que eso. Y nosotros a veces creemos que todo es parte de una normalidad. No, usted tiene que saber que hay un milagro de Dios manifestándose día con día a favor nuestro. De regreso a la historia, decía que el futuro cada vez se vuelve más incierto, y todas las cosas que están sucediendo llevan a la humanidad entera a sentirse más insegura y dudar más. Por eso es que yo creo que tenemos que aprender a ver la vida como Dios quiere que la veamos y no como la inmensa mayoría la ve. Si nosotros vemos la vida desde un punto de vista humano, secular, humanista, temprano o tarde vamos a estar en problemas. Y es por eso que cada día es un reto, y la Biblia nos dice que día con día debemos nosotros. Por eso el Señor le dijo a Josué, de día y de noche medita en esta palabra. Porque solo cuando tengas ese hábito, esa disciplina, pueda que el mundo a tu alrededor se esté desboronando. Como dice el Salmo 46, dice que el corazón de los hombres se desfallecerá a causa de los efectos que estarán sucediendo, naturalmente hablando. Pero dice que nosotros estaremos confiados porque hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor, el cual declara que es nuestro pronto auxilio en los tiempos de tribulación. Crea, las próximas 24, 48 horas, el mundo hoy está en una línea de inestabilidad, pero en las próximas 24 o 48 horas, las especulaciones son de que el mundo entero va a ser la misma noticia, lo que está pasando por el conflicto en el Medio Oriente, lo que está pasando en Europa, Ucrania, Rusia, Asia. Recuerdo que en el mes de noviembre, diciembre, por allí creo, del año 2022, y quisiera buscar y encontrar esa predicación, porque yo, hablando de los eventos del porvenir, hablé de todo lo que está sucediendo, y hablé que la guerra de Ucrania y Rusia era inevitable, solo se oían los rumores, y yo dije que esa era cuestión de tiempo y que tenía que suceder, y di las razones bíblicas por qué eso tenía que suceder. Y lo que está pasando hoy es como la semana antepasada alguien me mandó un screenshot de una noticia, y yo le contesté a esta persona, vaya qué forma de ver las profecías ahora, porque lo que ahora es noticia fueron las profecías del ayer. Esta profecía, le digo, de Ezequiel fue hace 2560 años aproximadamente, sobre lo que está sucediendo en la región del Medio Oriente. No tanto por Israel como tal, sino por algunos otros de los países y el rol que están jugando en torno a lo que está sucediendo. Cuando uno escucha todo eso, es inevitable no pensar qué sigue después, cómo esto me afectará. Por eso yo quiero motivarle que usted aprenda a ver la vida de cómo Dios quiere que la veamos, y el Señor dice que Él nos guardará en completa paz. Alguien tiene la Biblia abierta, lea Isaías 20
6:3, si mal no recuerdo la cita, Isaías 26:3, dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Si tu pensamiento está en Dios y en sus promesas, no importa lo que esté pasando alrededor del mundo, tú tendrás paz, tú tendrás tranquilidad y habrá confianza. ¿Alguien lo encontró? Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz. El Señor lo hace todo perfecto. Él promete guardarte en paz. Pero para que eso suceda, dice que nuestro pensamiento, ¿qué dice? No dice que estar, dice perseverando. ¿Qué quiere decir esto? En todo tiempo. No importa lo que esté sucediendo, usted siga creyendo que Dios lo va a guardar. Usted siga creyendo que Dios está de su lado. Usted siga creyendo que Dios no le va a desamparar. Puede que el mundo esté en crisis, sí, pero yo leo Isaías 35 y la Biblia a mí me dice que aún en medio del desierto tú vas a florecer, tú vas a prosperar. Mientras otros no saben qué hacer, Dios estará contigo y te dará las estrategias sobre lo que tienes que hacer y verás su salvación. Por eso yo le motivo a que aprendamos a ver la vida como Dios quiere que la veamos. Pero si la vemos desde un punto de vista humano, a través de la razón, la lógica y la razón, temprano o tarde nos pueden llevar a ciertas conclusiones que, al igual que Naamán, podemos llegar y decir: no, en mi tierra hay mejores ríos que este. Recuerda el consejo que le dieron a Naamán: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Pero ¿qué dijo Naamán? Pero el Jordán, ¿acaso no hay mejores ríos en mi tierra? Y empieza, vea, cuando nosotros llegamos a conclusiones personales y dejamos de lado el consejo, la sugerencia, el mensaje de Dios, puede terminar en frustración. Este hombre estuvo a punto de irse, así como vino, enfermo. ¿Cuántas personas han escuchado el mensaje, el consejo de Dios, pero nada ha cambiado en su vida porque no le permitieron a Dios que obrara en su espíritu, sino que ellos razonaron, creyeron, llegaron a una conclusión de que ellos tienen la razón? Y vea, el hecho es que están como están, que nada ha cambiado, porque no le dieron espacio a Dios obrar en su vida. Por eso tenemos nosotros que saber que tanto la lógica y la razón, lejos de ayudarnos, nos pueden causar dificultad. Es que yo quiero pedirle también que habla su Biblia, en el capítulo 3 del libro de Proverbios, el versículo 5. El Señor a través de Salomón nos dice: cuando se trata de creerle a Dios, no te apoyes en tu razón, no te apoyes en tu conocimiento, no te apoyes en la lógica, no te apoyes en esas cosas que no dejan de ser buenas, muy valiosas por cierto, pero cuando se trata de actuar en fe, esto no nos ayuda. Proverbios 3:5, ¿qué dice la escritura? Mira lo que dice la escritura. Fíjate, o sea, confía en el Señor. Dice: con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio razonamiento. Porque cuando de creerle a Dios se trata, la palabra del Señor está por encima de mi razonamiento, por encima de cualquier pensamiento. Por eso es que creo yo que cuando nosotros, al igual que Naamán, llegamos a una conclusión basada en nuestro propio análisis o criterio, nos puede estar robando la bendición de Dios. Si no, preguntémosle a los discípulos, capítulo 6 del libro de Marcos, cuando Jesús, avanzada la tarde, la gente era muchísima y los discípulos vinieron y le dijeron: Jesús, la gente es mucha, el lugar donde estamos es solo, ya es tarde, tienen hambre, despídelos para que de pronto en el camino puedan comprar algo de comer. Y Jesús les dijo: no tienen que irse. ¿Qué les dijo Jesús? Denle vosotros de comer. Entonces los discípulos dijeron: Señor, pero ¿no has calculado cuánta gente es? Y nosotros lo que tenemos son 200 denarios. Y aun cuando dice encontráramos, dijo, lugares abiertos, no alcanza el dinero que tenemos para darle comida a toda esta gente. Vean la enseñanza. Lo primero que ellos hicieron fue asociar la necesidad con el recurso que ellos tenían. Así obra la razón. Jesús les dice: resuelvan el problema ustedes. No les dijo cómo. Ellos automáticamente pensaron
en lo que ellos tenían, en lo que ellos poseían y cómo resolver una necesidad existente. Por eso yo le motivo, mi estimado, usted que está acá, usted que está a través de los diferentes medios, que le dé espacio a Dios a obrar en su espíritu el poder de la fe que recobre vida en cada uno de nosotros, para que aprendamos a ver, no como la mayoría de gente ve, no como quizás nosotros tradicionalmente hemos visto, sino como Dios quiere que veamos. Y como Dios quiere que vea, Romanos capítulo 4 me dice que yo tengo que aprender a ver las cosas que no son como si fueran, por la fe. Una de las formas de ver la vida es a través de la razón, a través de nuestra óptica humana, pero la otra es a través de la fe. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, encontramos la historia de un hombre que está atemorizado porque ve el peligro. Estoy hablando de la historia de Eliseo y su asistente. Ellos están rodeados por el ejército enemigo, Asiria. Y dice la escritura que este joven estaba atemorizado y le dijo a Eliseo, le manifestó su inseguridad, sus sentimientos, cómo se sentía. Entonces Eliseo lo que hizo fue orar a Dios para que le abriera los ojos y le permitiese ver lo que Eliseo estaba viendo. Esta es una de las historias que en la Biblia a mí más me impacta, porque es allí cuando usted escucha decir es mío, es cuando digo que podemos estar viendo lo mismo y percibiendo cosas muy diferentes. Que no es lo mismo ver que percibir, como tampoco es lo mismo oír que escuchar. Tampoco es lo mismo tocar que sentir, hablar o decir algo. Entonces Dios nos enseña cosas tan maravillosas a través de la palabra, que este hombre estaba viendo, pero no podía percibir lo que Eliseo estaba percibiendo. Y cuando Eliseo ora y dice que a este hombre se le abrió la vista y vio cómo alrededor de ellos había un gran ejército celestial. Hermano que estás acá, alrededor tuyo hay un ejército celestial, hay ángeles del Señor. Por eso tienes que vivir la vida confiado, seguro y alegre, que Dios tendrá cuidado de ti, tanto de tu entrar como también de tu salir. Él es el Dios que provee en medio de la necesidad, el cual su palabra nos habla y dice que ninguna cosa falta a los que en Él confían. Él provee en medio de cualquier adversidad, nos guarda en tiempos de dificultad. Podemos saber que Él nunca nos va a fallar. Ver la realidad, decir lo que sentimos, no siempre nos ayudará, porque la realidad no deja de ser más que el hecho verídico de algo. Pero la verdad es que Dios, a través de su palabra, nos dice que aun cuando yo no entienda lo que está pasando, Él tiene el poder para guardarme. Aun cuando yo no entienda el cómo, esa es una cuestión de Dios. Él sabrá el cómo. Yo solo tengo que creerle, confiar en Él. La realidad sigue siendo el hecho verídico de algo. La verdad es que la Biblia dice que el cielo y la tierra podrán pasar, pero lo que su palabra dice no va a pasar. ¿Y qué crees que dice su palabra? Que Él cuidará de usted y de mí, que Él nos proveerá en medio de la necesidad. Por eso tenemos que aprender a confiar en el Señor y ver la realidad como Dios quiere que la veamos. Porque la realidad, hermano querido, temprano o tarde en la vida de las personas produce inseguridad. Le pregunto, ¿cómo se sentiría el pueblo de Israel cuando veían a Dios obrar aquellos milagros poderosísimos en Egipto y que por fin Faraón tuvo que acceder y no se los están contando? Ahora son un pueblo libre. Ahora ellos están caminando hacia su libertad. Lo que ellos no imaginaban es que no duraría mucho tiempo esa sensación de alegría y de celebración cuando a la distancia viene Faraón con su ejército. Y parece que a veces la alegría, el gozo, ese sentimiento de celebración nos dura poco cuando la realidad se hace presente. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y vinieron y le dijeron a Moisés: pero mira, mejor hubiese sido que nos quedáramos allá, porque ahora vamos a morir y aquí ni siquiera sepulcros hay. Y Moisés clamó a Dios y Dios le dice: ¿qué tenés en la mano, Moisés? Pues una vara, úsala, hijo. Dios te ha dado talento, Dios te ha dado habilidades, úsalos.
No temas, la amenaza es real, pero Dios es más grande que tu realidad. Y eso es lo que Dios le dice a Moisés. Es cierto, Moisés, para la derecha no hay escapatoria, para la izquierda tampoco, para enfrente mucho menos, el mar está frente a ustedes. Pero si miras para arriba me tienes a mí, Moisés, y yo por el poder de la palabra hago que cosas surjan. Extiende tu mano, y en la medida que Moisés extendió la mano, dice la Biblia que hubo un soplo divino y separó las aguas y el pueblo pasó en seco. Yo declaro y profetizo sobre la vida de aquellos que le creen a Dios, que habrá un soplo divino en tu vida y algo se abrirá y la bendición de Dios llegará a tu casa, a tu vida, a tu familia, y pasarás al otro lado y verás su gloria, verás su bendición, verás su poder, verás sus promesas, verás lo que Él te prometió. Pero vive por fe, camina por fe y no le prestes tanto tiempo a la realidad, porque esta es experta en traer inseguridad, en despertar el temor y la duda, y a muchos los lleva al fracaso. Como le pasó a aquel anciano, es una metáfora, por cierto. El papá con mucho esfuerzo prepara a su hijo para que vaya al colegio. Él tiene un puesto de tacos a la orilla de la calle donde todos los días muy temprano va y vende tacos. En la tarde va a la casa, hace los preparativos para el siguiente día, porque quiere que su hijo tenga una mejor vida que él. Y con esfuerzo, con lucha y dedicación logró que su hijo se graduara de la universidad. Un día su hijo fue y lo visitó, y al ver todo lo que el papá ha hecho, que cuando él le ayudaba y estaba con él, solo en un carrito el que tenía, ahora ve cómo el papá se ha extendido y ha invertido y el negocio ha crecido. Y le dice: papá, pero que no te has dado cuenta el grado de inflación que tenemos, no te has dado cuenta la economía cómo está. Estás invirtiendo demasiado, esto es un peligro, lo puedes perder todo. ¿Y qué tengo que hacer, hijo? Ten cuidado, no inviertas en esto, reduce acá. Y empieza el papá a hacerle caso a cada uno de los consejos del hijo. Para concluir la historia, él tuvo que cerrar el negocio y llegó a la conclusión: tenía razón mi hijo, la economía estaba mal. Él ni cuenta se había dado que existía inflación. Él ni cuenta se había dado que existían todos estos términos. Él solo se dedicaba a hacer lo que sabía: esforzarse, trabajar, dedicarse a algo que le había producido. Pero creyó a una idea de alguien que él ni siquiera entendía y lo llevó y llegó a la conclusión: sí, tenía razón, y cerró. La realidad es capaz de despertar en la vida de aquellas personas que la creen sentimientos de duda, de inseguridad y hasta el fracaso mismo. Pero cuando tú le crees a Dios, prepárate, porque Dios te va a desafiar. Al igual que Gedeón, con pocos recursos, con pocas posibilidades. Yo no sé del país del cual veniste, la condición en la cual llegaste acá, pero sí te puedo decir con toda seguridad que tu historia será una más de las de muchos que empezaron desde abajo y terminaron en la cima, porque le creyeron a Dios y saben que Dios ha puesto en ellos talentos y habilidades, que es cuestión de tiempo, y un día Dios les permitirá hacer realidad su sueño. Porque no se trata dónde y cómo empezaste, sino dónde y cómo termine. Y con Dios siempre se termina bien. ¿Alguien puede creer eso conmigo? Con Dios siempre terminarás bien. Por eso tienes que aprender a ver la vida como Dios quiere que la veamos. Este hombre le rogaba mucho al Señor y le decía: mi hija está agonizando, ven por favor y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Desesperado, angustiado ante una realidad. Pero por otro lado, dice la Escritura que había una mujer que había escuchado de Jesús y de todo lo que Jesús podía hacer. Jesús ni siquiera estaba allí cuando ella había escuchado. Pero cuando supo que Jesús venía, vea lo que dice esta mujer: yo sé que si solamente tocare el borde de su manto seré sana. O sea, esta mujer se vio sana antes que el milagro llegase.
Lo repito, esta mujer fue sana antes que el milagro llegase a ella. Antes que tocara a Jesús, ella ya se había visto sana. Porque esa es la forma como Dios quiere que aprendamos a ver la vida. Que antes que las cosas sucedan, tú las tienes que estar viendo ya. Por eso dice Romanos capítulo 4, verso 17 en adelante, que fe es ver las cosas que no son como si ya fueran. Aprendamos a ver la vida como Dios quiere que la veamos, a través de la fe. Mientras otros hablan fracaso, tú hablas victoria. Mientras otros hablan derrota, tú hablas oportunidades, posibilidades. Rogaba mucho y le decía: mi hija está agonizando. Y Dios es un Dios compasivo. Jesús atendió su necesidad y no dudó ir con él. Pero me gusta lo que la Biblia declara y dice que le rogaba mucho. Es que usted tiene que saber que hay muchas cosas que no siempre sucederán en el primer intento. Lo repito, hay muchas cosas que no siempre sucederán en el primer intento. Tú tienes que insistir. ¿Alguien ha orado a Dios y ha tenido que orar por años para ver la respuesta al final del día? No siempre la respuesta vino la primera vez que oramos, ¿verdad? Un negocio no siempre se establece en el primer intento. Muchas veces tenemos que experimentar las duras experiencias de esos fallidos intentos que nos dejan un sabor agridulce. Digo dulce por el hecho que tuvimos la experiencia de haberlo intentado, de haberlo realizado, pero igual las cosas no sucedieron la primera vez. No existe un solo hombre de negocios que ahora sea exitoso que no haya pasado por la experiencia del fracaso. Es que los fracasos también son parte de la vida, del éxito. Si no, preguntémosle a Pedro. Es cierto, Pedro caminó sobre las aguas y Pedro también se hundió. Mire, cualquiera puede hablar de que Pedro se hundió. Sí, es cierto, pero ¿quién tuvo la experiencia de caminar sobre el agua? Por eso es lo que me gusta de la Escritura, que nos enseña que la perseverancia nos llevará a la realización. Este hombre dice que le rogaba al Señor, dice mucho, y le decía: tengo un problema, mi hija está agonizando y solo tú me puedes ayudar. Ve conmigo para que ponga las manos sobre de ella, porque yo sé que si tú vas y pones las manos sobre de ella, ella será salva y vivirá. Jesús decidió ir con él. Verso 35. En el camino, cuando Jairo está seguro de que las cosas van a estar bien, hay una interrupción. Jairo sabe que cada minuto cuenta. Jairo sabe que cada segundo cuenta. Y aparece una mujer que también estaba necesitada. Y dice la Escritura que Jesús se detuvo y empezó a preguntar: ¿quién me ha tocado? Yo creo que Jairo le pasaba como nos pasa a muchos de nosotros. No dejaba de ver el reloj. ¿Y cuándo va a dejar de hablar a esta señora? Porque dice: y le contó todo lo que le había sucedido. ¿Cuántos años había sufrido? ¿Cuántos médicos había visitado? Varios, o sea, muchos. ¿Cuánto dinero había gastado? Todo. Y dice que le contó todo. ¿Cuánto tiempo le llevó a contarle todo? Me pregunto yo. Yo me imagino que esto no fue cuestión de 2-3 minutos. Pero también tengo que imaginarme a Jairo viendo y preguntándose: ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a terminar? Aún estaba hablando ella cuando vienen y le dicen a Jairo: ya no hay nada que hacer. Tu hija murió. Ya no molestes más al maestro. Y mire lo maravilloso que es Jesús. Mire, yo creo que no hay ser más precioso que Jesús. Jesús, oyendo lo que a Jairo se le decía, la traducción original dice de la siguiente manera: entre oyendo, porque no fue a él que se lo dijeron. Jesús oyó lo que a Jairo. Jesús está atento escuchando a la mujer. Acá, la historia que le está contando. Pero oyó lo que a Jairo le estaban diciendo. Entonces no dejó de atender a esta mujer, pero sí se dirigió a Jairo y le dijo: Jairo, cree solamente. Cree solamente.
Yo creo que eso fortaleció la fe de Jairo, pero tampoco interrumpió a la mujer que siguiera contando lo que en ella había sucedido, porque allí había mucha gente que necesitaba saber lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que le creen a Él. Por eso, si usted está pasando por una dificultad, por un problema, eso va a servir para que alguien el día de mañana sepa que nuestro Dios es poderoso y que Él puede obrar un milagro, que Él puede obrar una respuesta en la medida que tú le creas a Él. Esta mujer dijo: es que yo dije, si solamente tocara. Y eso fue lo que sucedió en mi vida, Jesús. En el instante que te toqué, la fuente se secó. Y Jairo estaba escuchando esto. Jairo estaba escuchando, y cada vez que Jairo escuchaba lo que esta mujer decía, su fe se fortalecía más. Su fe se fortalecía más. Y cuando tu fe se está siendo fortalecida, no esperes que alguien venga y te dé palmaditas en la espalda y te diga: sigue creyendo, sigue confiando. Temprano o tarde puede aparecer alguien como el que apareció a decirle a Jairo: ya no hay nada que hacer. Pero Jesús le dijo: cree solamente. Qué maravilloso cuando nosotros vemos historias como esta, de gente que le cree a Dios por encima de la realidad que está viviendo. Por eso Jesús no dudó en decirle: Jairo, el camino es creer, Jairo. El camino es seguir perseverando, Jairo. Porque prestarle atención a la gente puede terminar apartándote del propósito. Por eso dice la Biblia que cuando, y leemos el versículo finales allá en el verso 37 en adelante. Cuando llegó al lugar, no permitió que nadie entrase con él, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio. ¿Qué vio Jesús cuando entró a la casa del principal de la sinagoga? ¿Qué vio Jesús allí? Alboroto. ¿Y no que tenían a alguien muerto en casa? Y los que lloraban y lamentaban mucho. O sea, no tenían un comportamiento. Y entrando Jesús, les dijo: ¿por qué hay tanto alboroto acá? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué dice el versículo 40? Se burlaban. O sea, ¿qué tan genuino era este sentimiento de dolor? Se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando de la mano a la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y una vez los que se burlaban, los que lloraban, los que hacían el alboroto, lo vieron, ¿qué pasó? Ahora se quedaron maravillados por lo que habían visto. Es que yo quiero decirle a alguien esta noche: no importa lo que hayas tenido que cruzar y vivir, si le crees a Dios, algo sobrenatural Dios puede hacer en tu vida. Pero tienes que aprender a ver la vida como Dios quiere que la veamos. La realidad me puede llevar a experimentar el dolor, la duda, la inseguridad, hasta la confusión misma. Porque es lo que yo veo en este escenario. Había gente que no sabía lo que estaba pasando, pero lo que tenía era un alboroto. Ahora, pero cuando nosotros aprendemos a ver la vida como Dios quiere que la veamos, mire lo que pasa acá. Dice la Escritura que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Un hombre y una mujer que mira la vida como Dios quiere que la ve. Es cierto, la realidad está allí, pero él aprendió a ver más allá de la realidad, porque dice: llama las cosas que no son como si fuesen. Es cierto que tu hijo no se ha convertido, pero tú ya lo estás viendo rendido a los pies de Cristo. Es cierto que no tienes el trabajo que tanto anhela, pero un día el Señor te lo concederá, porque tú ya lo estás viendo. Yo bendigo a Dios porque un día llegué a la casa. Nosotros con mi esposa teníamos 8 años, 8 meses y 16 días para cuando el Señor nos bendijo con una linda bebé. Pero en ese proceso de espera, de orar, de creerle a Dios, fue tanto que yo recuerdo que un día llegué a la casa y miré en el refrigerador de la casa una serie de figuritas de magnetismo de niños, con lo que los niños juegan, porque ella ya lo estaba viendo.
aun cuando teníamos y tuvimos que esperar, pero ella ya lo estaba viendo. Cuando yo vi aquello ese día, yo recuerdo, yo no dije nada por algún tiempo quizás, pero yo sabía en la mente, si mi esposa está viendo esto, yo tengo que empezar a verlo igual. Y recuerdo ese día, en la madrugada, en un día sábado para amanecer domingo, cuando ella me despertó y yo sabía de que algo pasaba, porque no era usual que ella me despertara. Yo sentí el movimiento y para ver si yo estaba despierto, y en efecto cuando ella se da cuenta que yo estoy despierto, yo le dije, ¿qué pasa? Ella guardó silencio y yo me quedé pensando, ¿qué pasa? Yo le dije, ¿qué pasó? Entonces ella me dice, estoy embarazada. Mire, ese día era de madrugada, yo recuerdo. Yo no dormí el resto de esa noche de felicidad, de alegría, porque era algo que por mucho tiempo lo habíamos esperado. Pero lo que traigo esta referencia en correlación es que cuando tú empiezas a ver las cosas que no son como si ya fuesen, debes de empezar a actuar como si eso ya estuviera ahí. Por eso el apóstol Pablo dice, sean pues conocidas vuestras peticiones, dice, con acción de gracia, como si ya lo hubiese recibido. Dios quiere que yo esté orando y diciéndole, Señor, gracias, porque yo sé que tú ya hiciste el milagro, tú ya tienes el control de esa situación. Mientras el milagro viene, voy a hacer lo que Abraham hacía, alababa a Dios, bendecía a Dios, glorificaba a su Señor, porque sabía que en Dios estaba la respuesta. Tu milagro está en Dios, tu respuesta está en Dios. Espera en Él y Él lo hará, porque Él es fiel para hacer aún mucho más abundante de las cosas que le pedimos o de las cosas que nosotros hemos creído, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios esta noche? Oh, qué bueno tener un Dios como el suyo y el mío, que hace mucho más de lo que pedimos o lo que entendemos. Dios cambia el sufrimiento en felicidad. A esta mujer le cambió el sufrimiento en un llanto de felicidad, porque ella dijo, si solamente tocar el borde de su vestidura. Ella se vio sana antes que el milagro llegase. Ella celebró antes que viniera el milagro, y Dios le cambió su sufrimiento en felicidad. Esther 9:22, la escritura declara y dice que Él es el Dios que cambia el día malo en día bueno. Cuando tú empiezas a ver las cosas como Dios quiere que las veas, seguro estoy que va a haber una interferencia donde vas a experimentar lo que la palabra del Señor, el salmista, declara y dice que te entremos, dice, por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, dice el Salmo 100. Pero el Salmo 30, el Señor a través del salmista también declara que dice que pueda que vengamos a este lugar, dice, con congojas, con llanto, con lágrimas, pero Él cambiará nuestra tristeza en alabanza. Él cambiará nuestras frustraciones en celebración. Por eso yo tengo que saber que cuando yo empiezo a ver la vida como Dios quiere que yo la vea, oh amado mío, aquí no hay nada que llorar, aquí no hay nada que lamentar, aquí solo hay mucho por qué celebrar, porque yo sé que mi herencia está en los cielos, y aun cuando en esta tierra no logre todo lo que me proponga o reciba todo lo que he creído, oh, la herencia, la ciudadanía celestial está garantizada para todos nosotros, porque nuestra ciudadanía, dice la Biblia, es la patria celestial. Nuestro final no es acá la tierra. Aquí somos peregrinos. Estamos de pasada. Nuestra meta final debe ser el cielo. Por eso debemos de vivir la vida expectando siempre lo mejor de Dios. Cuando aprendemos a ver la vida como Dios quiere que la veamos, vamos a empezar a hablar cosas que la gente quizás no entiende. Por eso el apóstol Pablo dice, para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros esto es salvación y vida eterna. Porque imagínense que lo que Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. Es una realidad. Por eso dice, diga el débil, esta es una realidad. Pero ¿cómo debe de hablar el débil? ¿Cómo de acuerdo a su estado? ¿De acuerdo a cómo se siente? No. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué le dijeron a Jesús en el capítulo 11 del libro de Juan? Lázaro, tu amigo está grave. ¿Qué contestó Jesús? Esta enfermedad no es para muerte.
No contestó nada relacionado a la realidad. ¿Ok? Después vienen y le dicen, Lázaro murió. ¿Qué dijo Jesús? Él duerme solamente. ¿Contestó algo relacionado? No. Y después le dice a sus discípulos, vamos a Betania. Y los discípulos habían escuchado que había habido una correspondencia, que Lázaro estaba enfermo y Jesús no había ido, solo había dicho que esa enfermedad no era para muerte. Después fueron testigos que también le trajeron otro recado y le dijeron, Lázaro murió. Pero ahora Jesús le dice a sus discípulos, vamos a Betania. ¿Sabe qué contestaron los discípulos? ¿Y ahora para qué vamos a ir? ¿Quieres que también nosotros muramos? Porque ellos no estaban viendo las cosas como Jesús las ve. Ellos estaban viendo las cosas de acuerdo a su razonamiento. Ellos estaban diciendo, ya no hay nada que hacer. Igual Jesús los llevó a Betania. Y cuando llega, sale Marta y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice, Él va a resucitar. No le dijo nada con relación a lo que Marta está hablando. ¿Y qué dice Marta? Sí, yo sé. O sea, hay gente que es conocedora de la palabra. Marta le dice, sí, yo sé. La escritura dice que el día de la resurrección Él va a resucitar. Y Jesús le dice, no, Marta, es que tú no has entendido, es que yo soy la resurrección y la vida. Marta estaba parado frente a la vida misma y no lo había identificado. Hay gente que tiene mucho conocimiento literario de la palabra, pero poca revelación. El hombre y la mujer que tiene revelación de la escritura, hablan las cosas que no son como si fuesen. Hablan por fe, se atreven a creerle a Dios y van más allá de lo que otros hacen. Y Dios honra la fe de los que le honran. Por eso me gusta lo que Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Y si estás débil, Dios promete aumentar tus fuerzas. Isaías 41:10, el Señor dice que Él es el Dios que da fuerzas al cansado y multiplica a aquellas que han desfallecido. Por eso, esta tarde, aprendamos a ver la vida como Dios quiere que la veamos. Y el mejor cuadro Jesús nos lo presenta en Mateo 9:35. Porque Jesús vio la realidad de la sociedad en su momento que no difiere a la realidad actual. Ayúdame por favor, y voy concluyendo con esto. Mateo 9:35. Jesús dice en la escritura que recorría las aldeas, las ciudades y predicaba en las sinagogas, enseñaba acerca del reino, sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos. Pero dice que al ver las multitudes dispersas, y que más dice la escritura, y desamparadas. Ahí tenemos el versículo, vamos a leer los versículos que también siguen, que dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Al ver las multitudes, ¿qué tuvo Jesús por ellas? Diga conmigo, compasión. ¿Por qué tuvo compasión Jesús? Porque vio su realidad. ¿Cuál era esta realidad? Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús vio dos escenarios. Dice dispersas y desamparadas. Dispersas quiere decir sin futuro. Desamparados, un estado presente de necesidad extrema. Cualquier parecido con la sociedad actual es pura coincidencia. Vivimos en una sociedad donde más del 40% de los jóvenes adolescentes están en serios problemas. Tienen problemas de identidad y viven la vida con un temor permanente. Más del 70% de este país, de su población encuestada, yo me imagino que tiene que haber habido muchos estudios para llegar a estas conclusiones, donde más del 70% mira el futuro incierto. Los médicos dicen que la causa principal, las estadísticas lo dicen, que la causa principal de las personas que visitan a los doctores hoy por hoy
sus causas están asociadas a la ansiedad y a este tipo de cosas, al estrés extremo. Y todo esto es, conclusión, inseguridad interna en el ser humano, problemas del alma, como dijo Jesús en Mateo 11, 28 en adelante. Y ante esa realidad Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y veréis que mi carga es ligera, y hallaréis, dice, descanso para vuestras, porque el problema del ser humano es el alma. Por eso Jesús, al ver las multitudes en esta condición, dice, tuvo compasión. No tuvo lástima, tuvo compasión. ¿Qué quiere decir esto de compasión? Sentir dolor por el dolor ajeno. Ser solidarios con los que padecen necesidad. Llorar con los que lloran. Orar por nuestros semejantes. Una persona compasiva es aquella persona que comparte lo que él tiene con alguien que no tiene nada. Yo me sorprendo cuando veo la compasión en acción, donde hay personas que en realidad no tienen que tener mucho para ser compasivos o para compartir, porque de lo poco que tienen comparten. Yo creo que no pudo haberlo dicho mejor aquel filósofo español del siglo XVI, cuando dijo: por causa de la avaricia, lo mucho para algunos es poco, pero por causa, dice, de la escasez o de la miseria, lo poco para otros, es mucho. O sea, vivimos en un mundo donde hay gente que no se conforma con nada, y vivimos en un mundo donde hay gente que no tiene ni lo más esencial. Y Jesús, al ver esta realidad, dijo: piden al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la respuesta al mundo es Jesucristo, porque Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es el que puede multiplicar lo poco en mucho. Jesucristo es el que puede traer paz en medio de la amenaza, en medio de la adversidad. Jesucristo es el único que puede restaurar el corazón herido del ser humano. Por eso dice el capítulo 4 del libro de Lucas que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Hay gente que ha sido violentada, hay gente que ha sido abusada, hay gente que ha sido maltratada, está herida, y Jesús quiere ir con un mensaje de esperanza a estas personas. Por eso dice: pedid al Señor de la mies para que este evangelio corra, para que este mensaje vaya y cambie la vida de aquellos que creen que ya no hay esperanza. El ser humano, cuando no tiene a Dios en su corazón, es perturbado por cosas que uno no imaginaría. Este día alguien me mostraba la fotografía de un muchacho de solo 20 años de edad, que, perturbado por los celos y no controlando la situación, no dudó y fue y agarró el revólver y mató a su compañera de vida de solo 17 años con 8 meses de embarazo. Le quitó la vida a su suegra. El padre de él quiso intervenir y también le dejó ir un disparo, y finalmente se quitó la vida a él. Qué triste el estado de nuestra sociedad, que cree que los problemas los resuelve quitándole la vida a alguien o quitándose la propia. El ser humano necesita saber que la única salida a sus problemas, por grande que estos sean, se llama Jesucristo de Nazaret. Que no hay nada tan malo que el hombre pueda hacer que provoque que Dios le ame menos. Por eso Jesús dijo: piden al Señor de la mies que envíe obreros. Usted y yo podemos ser ese mensajero en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, que la gente sepa que aún hay esperanza, que no todo está perdido. El mundo cada día se inclina más, se aleja más de la verdad bíblica, pero la iglesia necesita también apresurarse y correr con este mensaje, porque Cristo viene pronto, iglesia amada. Cuando usted ve el panorama de lo que hablé al inicio, yo le podría hablar de algunas profecías que no se han cumplido antes del retorno del Mesías, pero que el escenario vea las noticias del día y habla de la Biblia en el capítulo 81 del libro de los Salmos. Habla de la Biblia en el capítulo 49, verso 34 en adelante del libro de Jeremías, y se dará cuenta que esas dos profecías no están cumplidas.
Pero lea todo lo que está pasando en esos pasajes bíblicos y después dele un vistazo detalladamente con todo el escenario que hoy por hoy está pasando. Y se dará cuenta que no estamos lejos de un cumplimiento bíblico. Y la Biblia también dice, sobre todo en Jeremías 49, verso 34 en adelante, que el cumplimiento de esa profecía será para los tiempos finales. Y habla curiosamente de Irán. La Biblia lo presenta como la palabra Elam. Lea Hechos 2, los elamitas. En el Pentecostés se refiere a esa gente. Antes, Irán lo conocemos del año 1935 para acá. Antes del 35 era Persia. Y antes de Persia eran los elamitas. Entonces la Biblia es precisa. Y Cristo está a punto de regresar por su iglesia. Y todos aquellos que no le conocen, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuál va a ser el futuro de ellos? Nosotros estamos seguros, confiados, que la promesa del Señor dice que aquellos que aman y esperan su venida, seremos arrebatados y estaremos con el Señor en el aire y celebraremos y nos esperan días gloriosos, donde no tendremos nada que recordar seguramente de lo que en este mundo pasó, porque gozaremos eternamente con el Señor. Pero los que no conocieron a Cristo, ¿qué pasará con ellos? Los que viven una vida descuidada con Cristo hoy por hoy, ¿qué pasará con ellos? Usted y yo somos los mensajeros de esperanza. Vayamos, compartamos con ellos, oremos por ellos, invitémoslos a la iglesia, corramos con este evangelio de esperanza. Termino con esto. No hay nada que el ser humano pueda hacer para salvarse a sí mismo. El único que salva es Cristo. Por eso dice la Escritura: porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Jesucristo, el que vino del cielo. Por eso el Señor le dice a través de Eliseo a Naamán: ve y zambúllete. ¿Cuántas veces? ¿A dónde? Al Jordán. Jordán significa descender, o el que descendió. En otras palabras, lo que Naamán le está diciendo, Eliseo, le está diciendo a Naamán es: ve y sumérgete en el que descendió, en Cristo, y serás sano. Todos tenemos la oportunidad de refugiarnos en Él y encontrar el refugio, el perdón, la sanidad y la restauración, porque solo Jesús nos la puede dar.